Bueno, les voy comentando, yo traje una presentación que es para repasar un poco cómo funciona el sistema en la determinación del beneficio, que nunca está de más y que por ahí se pierde el foco. Ustedes tienen un sistema que es principalmente de capitalización individual, o sea, todo lo que ustedes van a aportar se va acumulando en una cuenta y a partir de ahí se determina el beneficio. Entonces, se determina individualmente el beneficio. No sé si está en la presentación, ¿te dijeron algo? ¿O lo sigo diciendo teóricamente? Estoy compartiendo la pantalla, le pido por favor al que maneja la pantalla que seleccione mi pantalla, así lo pueden ver ahí. Por favor que me confirme a ver si se ve. Que van a ir acumulando sus aportes y van a obtener rentabilidad de esos aportes que llevan acumulados. Esa es la cuenta individual que tienen cada uno, que es exclusivamente de ustedes, y al final del periodo de actividad, cuando solicitan la jubilación, se determina el haber, y la forma de determinar el haber es con un cálculo en el que surge un factor que tiene que ver con la expectativa de vida, con las probabilidades de fallecer y con la tasa técnica. Este factor, para que ustedes tengan un acercamiento a qué significa, es como significa la cantidad de meses en las que se va a tener que pagar la renta o la jubilación, dependiendo de cuánto tiempo se prevé que esa persona sobreviva. En los ejemplos que utilicé le voy adelantando porque no va a figurar ahí. Por ejemplo, tomé un factor que se llama PPU, técnicamente es prima pura unitaria. Ese factor es de 144, por ejemplo. Son 12 meses, que es una expectativa de vida bastante común a los 65 años. Sí. No, porque lo tengo acá, yo lo sigo de acá mientras lo van mirando. La siguiente. Sí, esto es lo que les estaba comentando. En la capitalización individual vamos a tener los aportes en la etapa activa que van a determinar el haber al momento de solicitar la jubilación. Las variables que influyen en cuánto es el haber final son el rendimiento de las reservas que se obtengan en todo ese periodo, los niveles de aportes y al momento, cuando se determina este factor que yo le decía que se denomina PPU, depende el sexo, la edad y el grupo familiar. A una persona que no tenga grupo familiar, o sea que no se espere que a su fallecimiento derive una pensión, va a tener un haber mayor que alguien que tenga carga familiar. Pasamos a la siguiente, que ya vemos el ejemplo. Este es un ejemplo teórico, no tiene que ver los aportes con los que son los niveles actuales, pero para comparar nos va a servir y para que sea simple también. Las relaciones entre los aportes de cuando inician hasta el final, sí es como la relación que tienen en la caja. Una persona que, por ejemplo, ingresa a los 30 años, va a ir acumulando en su cuenta, ven que está en la primera columna está la edad, en la segunda el aporte mensual que haría, y en la tercera la cuenta individual, cuánto iría acumulando. Esto es con tasa técnica del 4%, o sea, la acumulación que se prevé acá en la cuenta individual es del 4%. Esto vendría a ser un mundo ideal en el que no hay inflación. No se necesitan aumentar aportes, la tasa de rendimiento de las reservas se espera que sea del 4%, sobre eso se calcula, y se llega al final, al final del año 64, a los 65 ya solicita el haber, con 75.658. Ahí es donde de la cuenta individual pasa, fíjense, a la última columna, que sería un saldo de la cuenta de pago de prestaciones o reserva matemática, puede tener ese nombre. Esto lo aclaro porque para que no se piensen que de la cuenta individual desaparece y se empieza a pagar un haber que no tenga nada que ver.
Sobre esos 75.000 se le aplica, se lo divide por el factor que les decía de 144, que, como les decía, para una comprensión de qué significa, un acercamiento a qué significa, es la cantidad de meses que se espera que sobreviva ese titular de la jubilación. Y surge el resultado de 525. Esos 525 son constantes porque en este mundo que estábamos, ideal, no hay inflación. ¿Y qué pasa con el saldo de la cuenta individual? Sigue rindiendo el 4% técnico, se descuenta la cantidad de pagos que se hacen en el año y se ajusta por el 4% técnico. Por eso, fíjense que nosotros arrancábamos diciendo que los 144 significaban 12 años. Y fíjense que se hace negativo el saldo de la cuenta de pago de prestaciones recién a los 80. O sea que fue al menos 14 años lo que se pudo pagar. Eso es, ahí es donde intervienen las probabilidades de fallecimiento y el rendimiento del 4% que tiene por encima de en este mundo que no hay inflación, es el 4% de rendimiento. ¿Qué pasa si lo último que me quedaba de esta diapositiva era que el saldo de la cuenta, fíjense ustedes, en el año 80 se hace negativo? Eso no significa que en ese caso el afiliado deja de cobrar la jubilación, sino que el riesgo de que sobreviva a lo que se preveía inicialmente está por parte de la caja. Tiene que seguir pagando la jubilación por más que el saldo de su cuenta sea negativo o sea nulo. Pasamos a la siguiente. Este es un mundo en el que no trabajamos con 120% de inflación, ni 150, ni 170, porque para el ejemplo sirve una inflación menor para que los números no se hagan distorsivos. Entonces trabajamos con una inflación de, en el ejemplo, 20% anual permanentemente para todos los años. El rendimiento de las reservas tiene que ser del 20% por encima del 4% técnico. Y los aportes también se ajustan todos los años un 20%. O sea, está todo con 20% de inflación en todos los sentidos. Hago la diferencia de que, quiero remarcar que la inflación es del 20% y se obtiene lo mismo de rendimiento de las reservas. Es un punto importante. En este caso, el aporte inicial es el mismo, pero fíjense que en la primera columna el aporte aumenta, como les digo, el 20% anualmente. Se llega a un aporte final de 49.200 pesos, 49.200, lo que antes era 100. La cuenta individual pasó a recaudar a lo largo de toda su carrera activa 44 millones. Y el beneficio, dividiéndolo por la misma PPU, pasa a ser, en vez de, teníamos 525, pasó a ser de 310.000. Ahora, para ver esto deflacionado, están los últimos renglones, las últimas filas, en las que el último aporte, fíjense que era de 49.000, si le saco toda la inflación, el último aporte deflacionado es de 100, o sea, es el mismo valor cuando le saqué toda la inflación. Y el haber resultante de 310.000, si le saco toda la inflación que hubo en el periodo, llego otra vez a los 525. Es la forma de que esté equilibrado, que las tres variables, inflación, rendimiento de las reservas y incremento de aportes, se muevan en la misma proporción. En cuanto a la inflación, lo que contrarresta la inflación, para responder lo que estábamos recién, que me estaba consultando, es el rendimiento de las reservas y el aumento de aportes. De esas dos maneras se logra mantener el poder adquisitivo del haber resultante. Pasamos a la siguiente. En esta tenemos la inflación del 20%, rendimiento de las reservas también del 20%, por encima del 4% técnico, y ajustes de aportes del 0%. O sea, el aporte es el mismo de la primera diapositiva. Ustedes fíjense que empieza con 49,62 y termina con 100.
Los rendimientos de la cuenta individual sí son del 20% más el 4% técnico, y llego a una cuenta individual de 8.600.000. Dividido por el mismo factor, la misma PPU de siempre, de 144, me da un beneficio de 59.800 pesos. Hacemos lo mismo que en la diapositiva anterior. Tomamos el último aporte, lo deflacionamos y vemos que significa 20 centavos. De 100 pasa a ser 20 centavos al nivel de poder adquisitivo después de 35 años de inflación del 20%. Y hacemos lo mismo con el haber de 59.000 pasa a ser un haber de, sacándole toda la inflación, de 101. O sea, tuvo una pérdida de poder adquisitivo, pérdida del valor original, del 80,73%. Ahora, generalmente lo que pasa es que hay algún periodo en el que no se aumentan aportes. No pasa en todo. Entonces, generalmente la pregunta es, ¿cuánto afecta que no se aumenten los aportes durante 4 años o 5? Y eso depende de qué momento esté el afiliado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es una en la que el aumento, o sea que no se aumentan los aportes, seguimos con inflación del 20%, rendimiento del 20%, y no se aumentan los aportes durante 5 años. Y para este caso que vamos a analizar ahora, son para las edades entre 36 y 40 años, o sea, casi al inicio de su carrera de activo. Llega a la cuenta individual con 24.516, un haber de 170.000 pesos, 170.000. El último aporte deflacionado es de 40,19, porque no tiene acumulado durante 5 años el valor, no tiene acumulado durante 5 años la inflación que hubo, y el haber resultante deflacionado es de 288, o sea que esta persona tuvo una pérdida en su haber proyectado del 45,14%. Pasamos a la siguiente. Esto es también, durante 5 años no se aumentan, pero a esta persona, esos 5 años que no se aumentaron los aportes, le cayó entre los aportes que tenía que hacer a los 60 hasta los 64 años. Fíjense que no lo afecta tanto. Están todos los números lo mismo, y el haber resultante es de 299.000, que una vez que le sacamos toda la inflación son de 507, y es una pérdida de solo el 3,44%. Entonces influye mucho dónde es que está cada uno en su etapa activa haciendo aportes, cuánto le afecta no aumentar los aportes. Generalmente los que más le cuesta o más reacios son a aumentar aportes, justamente la gente más joven, y es paradójicamente la que peor o más le influye negativamente no aumentar aportes. Eso en cuanto a lo que es capitalización. El componente solidario está dado por el aporte al fondo solidario, o sea, por el 29% del aporte. El 65% se va a destinar a las cuentas que hicimos antes. Individualmente se hace para cada uno la cuenta y resulta el haber de capitalización de cada uno. No tiene que ver qué hace el de al lado, ni qué hacen los futuros, ni qué hicieron los pasados. Es simplemente lo que hace cada uno. El componente solidario sí está destinado al fondo solidario. Es un 29% que originalmente iba a atender lo que es jubilaciones por invalidez y pensiones por fallecimiento en actividad. Ese era el origen de este fondo. Ahora, este fondo es superavitario para eso que tiene que atender. O sea, sobra plata para eso. Por eso en los balances que ustedes ven de la caja, el balance actuarial, hay un superávit actuarial que lo genera solamente este fondo. Obviamente, si este fondo, los aportes son mayores, el fondo es mayor y el superávit es mayor. Y el superávit, la única función de tener un superávit es repartirlo en forma de aportes. De ahí surge lo que son los subsidios actuales. ¿Pasamos a la siguiente? Sí.
El subsidio se otorga con un criterio de atender en mayor medida a los actuales pasivos. Eso surgió cuando empezó a verse el superávit, a decir quién tiene la mayor necesidad. Con la pérdida de poder adquisitivo que habían tenido los pasivos, se decidió otorgarlo. El primer subsidio se otorgó a los que estaban en pasividad en ese momento. Después el segundo subsidio se amplió y se hizo decreciente a medida que empiece a acumular cada vez más, suponiendo, pues, surge el aumento de un aporte, surge el subsidio, el superávit. Entonces, ahí se determina cómo se reparte ese superávit y en la medida que los nuevos afiliados activos aporten ese aporte mayor, van a acumular más en su cuenta individual y van a obtener un mejor beneficio y no les va a hacer falta, o el beneficio va a ser mayor que el que tienen actualmente los pasivos. Por eso el carácter solidario de decir el subsidio atiende principalmente a los actuales pasivos. La siguiente. Y empezamos con lo de, quería explicar un poquito por qué se evalúa a 100 años. Es una medida de tiempo que depende mucho del sistema y de dónde esté el sistema, de cuán maduro esté, es que se pueda acortar o no. Como les decía, los 100 años no influyen nada en lo que es la capitalización individual. Cada uno, el haber de la capitalización depende exclusivamente de los aportes que hizo. Entonces, por más que se evalúe 100, 200 años o 50 años, no va a cambiar su beneficio de la parte de capitalización exclusivamente. Sí hay que determinar cuál es el superávit actuarial. Y si decimos que a mayor cantidad de aportantes, que todos los aportantes con ese 29% genera un superávit, porque está destinando a un fondo más de lo que va a requerir de asistencia de ese fondo, cuantos más afiliados evaluemos, mayor es el superávit. Si lo evaluamos a 100 años, el superávit va a ser mayor. Si lo evaluamos a más de 100 años, pierde un poco de relevancia porque los valores a más de 100 años, o a partir de ese importe, los tengo que traer a tasa técnica, o sea, tengo que descontar la tasa técnica del 4% a los valores actuales para confeccionar el balance actuarial. Entonces ya se hacen valores que no son significativos. La siguiente era más o menos lo que les estaba comentando. El objetivo es determinar el importe del superávit para determinar cuánto voy a tener disponible para distribuir. Estamos hablando de que vamos a determinar un superávit por futuros aportes que se realicen en cuanto al 29% del aporte obligatorio, y eso lo vamos a distribuir como adelantando beneficios en forma de subsidios a los actuales pasivos. Dado que los nuevos afiliados no serían beneficiarios de subsidio, por esto que les decía que una escala mayor de aporte va a generar mejores beneficios para ellos mismos de capitalización y que ya van a estar por encima de los valores actuales de los pasivos. Entonces, como no requieren asistencia de ese subsidio, en principio, todo el nuevo ingresante, cuantos más se evalúen de estos, mayor será el superávit. Pasamos a la siguiente. Y acá algunos argumentos que se esgrimen cuando se habla de acortar los plazos de evaluación. Numéricamente lo que pasa es que los compromisos que se pagan obviamente son menores, porque voy a hacer el valor actual de los compromisos de 50 años y no de 100 años. Las reservas que voy a tener para atender esos compromisos durante, por ejemplo, 50 años, o el valor, o el importe que sea, o el plazo que sea, van a ser las mismas, entonces obviamente rendiría más. Y la parte que
que no es positiva para este esquema de acortar el plazo, es los saldos que hay que devolver al fin del plazo de evaluación. Si ustedes vieron en el balance actuarial, si no en la próxima diapositiva lo vamos a ver, hay una línea en la que es cuáles son los saldos al final del plazo de evaluación. Porque yo estoy evaluando, por ejemplo, a 100 años y tengo en un momento afiliados que entraron, por ejemplo, en el año 80 de evaluación o 70, todos afiliados teóricos, que al momento de que yo corto la evaluación, obviamente no recibieron beneficio, todavía no están en edad de jubilarse. Entonces, el saldo de su cuenta individual ahí lo tengo que poner como un pasivo. Ese saldo, si lo evaluamos desde el año 100, lo traemos hasta el año 0 para confeccionar el balance actuarial, es un importe mucho menor que si lo traemos desde el año 50. Eso es lo que juega en contra. Y después lo que les venía diciendo, si evaluamos mayor cantidad de gente, si cada uno genera superávit, al evaluar mayor cantidad de gente, mayor es el superávit. Ahora sí pasamos a la última. Este es un ejemplo que hice con la evaluación al 31/12/2021, donde están los resultados, que es el primer columna con los números. Y la segunda columna de números es la misma evaluación, pero hecha a 50 años. Fíjense que baja o sea, las reservas son las mismas, los aportes futuros al Fondo Solidario de Invalidez y Muerte bajan, porque obviamente estamos cortando la evaluación en 50 años. Lo mismo los aportes a las cuentas individuales, hay menor cantidad de gente evaluada. Y dentro del pasivo bajan lo que les decía, los compromisos bajan, la pensión por muerte en actividad baja, la jubilación por invalidez y derivadas bajan, la jubilación ordinaria baja, esto es también porque se evalúa menos gente, y el subsidio por fallecimiento, y los saldos en la reserva matemática suben por esto que les decía. Uno es un importe traído desde el año 100, los saldos que quedaron en el año 100 hasta el año 0, y el otro es un importe traído desde el año 50 al año 0. Se ha descontado 50 años de tasa del 4% y el otro es descontado 100 años de tasa del 4%. Y el resultado, ustedes verán que pasan de tener un superávit de 708 millones a tener un déficit de 672 millones. Quiere decir que si hubiésemos valuado a 50 años, ni siquiera hubiésemos podido financiar los subsidios que se están dando actualmente.